Bien, buenas noches, vamos a continuar. Ahora, después de haber visto los tipos de presiones, la osmótica, inducida por la concentración de electrolitos, la coloide osmótica o oncótica, inducida por la albúmina, que atrae agua hacia el vaso sanguíneo, y la hidrostática, que avanza hace distribuir el agua hacia todos los compartimentos. Vamos a agregar en esta pizarra que la osmolaridad tiene una variación de entre los 270 y los 300 mil equivalentes por litro. Esta es una tabla que sale en el manual para que ustedes la puedan revisar. Entonces, teniendo este cuadro, ya vamos a empezar a ver, por ejemplo, qué pasa con algunos sueros. Veamos. Un suero fisiológico, vale decir, un suero al 0,9%, quiere decir que cada 100 ml tiene 9 por ciento de 0,9% de partículas de electrolitos. Y el suero fisiológico es cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Miren aquí. Recordemos que entre los electrolitos del vaso y del líquido intersticial, que estos dos constituyen el líquido extracelular, se distribuyen equitativamente. Entonces tenemos sodio, cloruro y calcio distribuido tanto en el vaso como en el intersticio de manera uniforme. Entonces se dice que es suero fisiológico porque es lo que fisiológicamente está repartido en el cuerpo, mayoritariamente cloruro y, por supuesto, sodio, que es el electrolito más abundante en el líquido extracelular. Entonces, cuando nosotros hablamos de suero fisiológico, estamos hablando de un suero que contiene algo parecido, similar, tanto en concentración como en el tipo de electrolitos, a lo que hay en el cuerpo humano. Vale decir cloruro de sodio al 0,9%, que es el equivalente a decir 270 a 300 mil equivalentes por litro. Más cercano a los 300, el suero fisiológico, como lo van a ver en la tabla siguiente, en el video siguiente, que está por supuesto en el manual. Por tanto, es fisiológico. Entonces, ese líquido, nosotros ese suero lo vamos a catalogar como isotónico, porque tiene la misma osmolaridad que el plasma. Isotónico, tiene el mismo tono, la misma concentración de electrolito. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí nosotros? Que si nosotros administramos un suero fisiológico, este suero se va a distribuir ¿dónde? Entre el vaso, va a llegar al vaso, ¿y qué va a pasar después que llega al vaso sanguíneo si es suero fisiológico? Esta es una tabla extraída de un manual de una guía de la Universidad Católica que se adjunta a la bibliografía si alguien quiere revisarla. Y vamos a ver qué pasa en una hora. ¿Qué pasa en una hora después de ser administrado el suero? Y lo que va a ocurrir es esto, que en una hora este líquido suero fisiológico se distribuye en el LEC, o sea, en el líquido extracelular, en el vaso y en el líquido intersticial. Ahí es donde se va a distribuir. ¿Y cómo se va a distribuir? En una hora, después de haber administrado un litro, o sea, 1000 ml de suero fisiológico, a la hora hay 250 aquí en el plasma y 750 en el líquido intersticial. Recordemos que en el vaso sanguíneo está un 5% del líquido del cuerpo, del peso corporal. 5. En el líquido intersticial hay un 15 y un 40% está en el líquido intracelular. Entonces se distribuye uniformemente. Una parte para acá, en el vaso, y 3 partes para acá. O sea, nosotros lo administramos endovenoso y a la hora, 3/4 partes han salido hacia el líquido intersticial. Vale decir, y 0 hacia la célula, porque no va a haber movimiento de agua. ¿Por qué no va a haber movimiento de agua? Porque estamos administrando un suero que tiene
la misma osmolaridad en los tres compartimientos, 270, 300, entonces no va a haber movimiento de agua porque estamos suplementando con un suero fisiológico que tiene la misma concentración, así que no va a haber desplazamiento de agua desde el líquido y desde el interior de la célula, el líquido intracelular. Por tanto, el suero fisiológico, que contiene cloruro de sodio, si lo administramos por vía venosa, se va a ir distribuyendo hacia acá, mayoritariamente. Se dice que a la hora, un 25%, o sea, 250 ml están en el plasma y los otros 75% ya se ha movido el leak. Y después se va a seguir moviendo hacia el leak. O sea, el suero fisiológico tiende a ir hacia el líquido intersticial. La pregunta es, que va a ser el primer caso de patología después cuando veamos hemorragia. ¿Qué pasa si una persona tiene hemorragia? Si tiene hemorragia, pierde sangre y va a perder albúmina. Por tanto, si nosotros administramos suero fisiológico, vamos a aumentar la cantidad de sangre en el vaso sanguíneo, correcto. Vamos a evitar la hipovolemia, correcto. Vamos a restablecer la presión sanguínea, correcto, porque vamos a administrar líquido hacia el vaso sanguíneo. Pero en una hora, la mayor parte de ese líquido va a estar aquí en el leak. Y a la hora, el 75% después va a trabasar. Por dos razones. Primero, se distribuye naturalmente hacia el líquido intersticial. Y segundo, porque no hay albúmina. Entonces la fuerza que produce la albúmina para traer agua hacia el vaso sanguíneo no está. Por tanto, si nosotros en una hemorragia administramos solamente suero fisiológico, estamos corrigiendo la volemia momentáneamente. Y estamos induciendo un edema, porque el agua va a ir hacia el líquido intersticial. Entonces, por eso cuando hay una hemorragia, que lo que debemos poner, suero con albúmina. Y eso es un suero oncótico, o coloide osmótico, o un coloide. Que es la primera clase ya funcional de hemorragia, que es la próxima, la de mañana. Entonces alguien puede decir, claro, pero cuando alguien está con hemorragia le colocan suero a chorro. Claro, coloca todo el suero aquí al vena, pero al rato sabemos que va a estar acá. Por tanto, cuando se acaba el suero, inmediatamente le ponen otro. Y se acaba el suero y le ponen otro. Y después le ponen otro, porque sabemos que ese restablecimiento de la volemia es solo temporal, por un rato. Imagínense que en una hora, la cuarta parte del litro que se ha puesto permanece en el plasma. O sea, hay que pasar el suero a chorro y cuando termine de pasar, colocar otro inmediatamente. Como en los hospitales públicos suele no haber oncoloide, porque es muy caro, entonces se administra mucho suero fisiológico para restablecer temporalmente la volemia. Y uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Pero el riesgo es hacer un edema. Ya. Veamos el segundo caso. Ringel lactato. Son bastante más sueros que vienen en la grabación siguiente. Ringel lactato. Tiene lactato. Ahí vamos a analizar cuál es la diferencia que tiene lactato, y lactato significa energía. El lactato, por el ciclo de Cori, se transforma en piruvato y en glucosa en el hígado. Entonces es una forma de administrar energía a través del suero. Por eso que es el que te administran durante el trabajo de parto. ¿Por qué no se administra suero fisiológico? Porque es solamente cloruro de sodio, entonces no tiene ningún aporte de energía. Se administra suero Ringel lactato, que da energía a través del lactato. Esto es el análisis de suero por suero después que se va a ver. Aquí lo que nos interesa es saber cuando son isotónicos, para dónde se van a ir los sueros. Ese es el primer concepto que tenemos que aclarar. El Ringel lactato se distribuye en el líquido extracelular también, o sea, en el vaso y en el líquido intersticial, igual que el suero fisiológico. Tiene las mismas características. Si uno lo administra, a la hora de administrar un litro, solo el 250 ml, o sea, el 25% del Ringel lactato va a permanecer en el vaso sanguíneo, y un 75%, 750, van a pasar hacia el líquido intersticial. Hacia el interior de la célula, nada. ¿Por qué? Porque es un suero isotónico. En la literatura se dice que es levemente hipotónico, leve, pero tiene un comportamiento isotónico.
O sea, tiene la misma osmolaridad del cuerpo humano, 270, 300 mil equivalentes más o menos. En realidad son 280 como lo vamos a ver en la tabla que sigue después. O sea, está dentro de lo isotónico. Por tanto, no va a haber desplazamiento de agua. Entonces ya podemos ir sacando como conclusión de que estos dos sueros son para mantención. Para una persona que hay que hidratar, hay que darle líquido, pero sin alterar la osmolaridad y considerando que no se ha perdido la osmolaridad. O sea, la osmolaridad del cuerpo sigue exactamente igual. 270. Ha perdido líquido, pero se ha perdido la misma cantidad de agua que de electrolito. Por tanto, hay que reponer un suero que tenga la misma cantidad de agua y de electrolito que el cuerpo humano, o sea, isotónicos. Y el Ringelactato lactato, el suero fisiológico, tiene el mismo comportamiento. La diferencia entre los dos es que el Ringelactato lactato tiene energía, porque tiene lactato. ¿Mm? Se comporta igual, fíjense bien. La glucosa al 5%, vale decir, en un suero que tiene 1 litro, hay un 5% de glucosa. ¿Mm? O si lo quieren colocar en 1000 gramos de agua, si lo quieren tomar en peso, hay 5 gramos de glucosa, al 5%. Dice, se distribuye a todo el compartimiento total o a todos los líquidos corporales. ¿Qué va a pasar con la glucosa? La glucosa, si se administra por vía endovenosa aquí, a la hora, ¿qué va a hacer con la glucosa? La glucosa, ¿cuál es el lugar natural de la glucosa? ¿A dónde va a ir? La glucosa va a entrar a la sangre. ¿Y el lugar natural de la glucosa cuál es? La célula. La glucosa debe estar al interior de la célula para generar energía. Entonces la glucosa va a tender a entrar a la célula. Y la glucosa al 5% dijimos, hay 5 gramos de glucosa. ¿Y qué otra cosa tiene la glucosa? ¿Dónde está puesta? En agua. ¿Mm? Veamos, si entra glucosa al vaso sanguíneo, la glucosa tiende a pasar para acá y después tiende a entrar a la célula. Fíjense bien, a la hora hay 85 ml solamente glucosa en el vaso, 250 en el líquido intersticial y 660 en la célula. Y a medida que avancen los minutos, la glucosa va a entrar toda a la célula. ¿Mm? ¿Cuánta glucosa va a quedar en el vaso sanguíneo y en el líquido intersticial? Nada. Toda va a estar aquí adentro porque el lugar natural de la glucosa es la célula para hacer glicólisis. Entra facilitando